Ahora sí, aprendices, muy buenas noches nuevamente. Voy a activar mi cámara un momento, luego nuevamente la inactivaré porque el activar las cam, eso genera a veces que la conectividad no sea pues como tan fluida. Les recuerdo, mi nombre es Ana Patricia Gómez, soy una de las instructoras de seguimiento de etapa productiva. En este caso, soy la instructora asignada a sus fichas. Les cuento que en el día de hoy vamos a estar acá en esta conexión dos fichas. Tenemos una que es la de coordinación de procesos logísticos y tenemos otra ficha que es de desarrollo publicitario. En simultáneo, pues van a estar ambas fichas. La información que les voy a brindar en el día de hoy aplica pues para todas las fichas que van a iniciar o están próximos a iniciar su etapa productiva. Les solicito el favor muy amablemente que por favor pues mantengan sus micrófonos inactivos. Más adelante vamos a tener el espacio para que puedan de pronto participar y plantear alguna inquietud si la tienen. Eh, en el día de hoy, pues la charla, como les venía diciendo, es la última inducción de etapa productiva, o sea, la inducción número 3. Vamos a abordar todo lo referente a las evidencias que ustedes deberán tener presente y en cuenta para presentar durante la etapa práctica. Tenemos acá muchos casos, de hecho, pues ya los que están por un vínculo laboral relacionado con lo que estudiaron. Desde el mes pasado yo hice una publicación en los anuncios, en el espacio de anuncio de sus fichas, y pues donde les informaba que quienes en el momento tuvieran un vínculo laboral y sus funciones estuvieran relacionadas con lo que están estudiando, yo les indiqué qué tipo de documentos debían presentarme y enviar para yo poderlos revisar y hacer la gestión respectiva ante la coordinadora académica. A la fecha ya siempre se han presentado varios casos. También es claro que como tal, la fecha de práctica de sus fichas está proyectada para iniciar el 13 de febrero del 2026. ¿Por qué de pronto los de vínculo laboral o por qué se les entrega esta información y han podido dar inicio? Si recuerdan y si participaron juiciosos en las dos inducciones anteriores, a ustedes se les informó que la única alternativa que permite ser iniciada antes de que se termine todo el tiempo de etapa lectiva, o sea, exactamente 3 meses antes, es la de vínculo laboral. Las demás, alternativas pueden ser iniciadas al día siguiente de la fecha como tal donde se termina lectiva. Y como les digo, en este caso, la proyección de la ficha de ustedes es para ser iniciada en el mes de febrero. También les voy a pedir otro favor adicional. Yo ya me voy a pasar a la pantalla de la presentación, entonces yo no quedo viendo las personas que se van conectando. Así que les solicito, si son tan amables, a medida que se vayan conectando los compañeros, por favor, pues van aceptando el ingreso para que sé que muchos quizás están por conectarse o están llegando apenas de trabajar a sus casas, en fin. Entonces, para que por favor me den esa ayudita y puedan ir aceptando a los nuevos compañeros que se vayan conectando. Voy a pasarme entonces a la pantalla donde tengo la presentación. Bueno, ya tenemos claro entonces que esta es la última inducción. Voy a apagar aquí cámara para optimizar mejor mi conectividad. Recuerden, por favor, aceptar a todos los compañeros
que se vayan a conectar. Si en algún momento estoy hablando de una diapositiva y la información que estoy diciendo no corresponde a esa diapositiva, me lo hacen saber porque muchas veces como que la imagen se congela. Entonces uno es hablando, hablando y ya por allá le dicen a uno, ay Ana, mira que no se está viendo como la información que nos estás informando. Bueno chicos, entonces recuerden que la etapa productiva No, es perdón. un, eh, por favor, tan amables, vamos a tener el micrófono inactivo, ¿sí? Me colaboran por eso, con eso, por favor. Entonces recuerden que la etapa productiva, pues digamos que es como el requisito final para que ustedes puedan graduarse. Obviamente ese requisito que se llama etapa productiva, pues debe ser aprobado. ¿Cuánto tiempo de duración tienen las prácticas? Recuerden que es en total 6 meses de práctica. ¿Bajo cuál alternativa? Recuerden que ustedes son los que eligen finalmente bajo cuál alternativa van a realizar su etapa productiva. Al día de hoy, quizás muchos tienen ya muy definido cuál es la alternativa, ya los que están por vínculo laboral y tienen funciones relacionadas y me han ido presentando los documentos, saben que se ha hecho el trámite respectivo y son aprendices que ya les empezó a contar esos 6 meses. Los de contrato de aprendizaje y pasantía saben que no pueden iniciar las prácticas hasta febrero como tal. Vamos a hablar entonces acá que durante esos 6 meses ustedes deberán presentar una serie de evidencias ante el SENA. ¿En dónde? En la plataforma Desayuno. Una cosa, muchachos, es que cuando usted llega a la empresa, deberá cumplir con las funciones que allá le asignen. Dichas funciones, pues, deben estar relacionadas con lo que usted estudió para que finalmente el SENA le pueda avalar y aprobar esa etapa productiva. Pero de igual forma y en paralelo hay una serie de evidencias que ustedes las van a ir registrando durante esos 6 meses de práctica. Esas evidencias se llaman de esta manera: formalización de inicio de etapa productiva. Enseguida vamos a ver de qué se trata o qué documentos contiene ese espacio en la plataforma, qué documentos deben de registrar ustedes en la plataforma. Tenemos otra evidencia que se denomina concertación de funciones. Durante los 6 meses de práctica deberán presentar 12 bitácoras y esas bitácoras se realizan de manera quincenal. O sea, cada 15 días vencidos, el aprendiz deberá registrar una bitácora. Para ello hay un formato específico. Enseguida también lo vamos a ver. Y tenemos dentro de ese seguimiento 2 evaluaciones de seguimiento de etapa productiva, evaluación 1 y evaluación 2. En total, normalmente en las empresas hacemos un seguimiento de 3 encuentros o 3 reuniones, representadas en la concertación de funciones y representadas en esas 2 evaluaciones. En total son 3 encuentros. Esa digamos que es la forma directa en que hacemos el seguimiento en las empresas. La otra parte o forma del seguimiento es a través de las bitácoras. Por eso es muy importante que cada 15 días ustedes pues hagan el registro de la bitácora como tal. Ahorita también vamos a ver ese formato de bitácora como para que se relacionen, la identifiquen. En realidad, el formato de bitácora no es complejo de diligenciar, muchachos. Lo que yo sí les voy a decir, que cuando yo les hago devolución de una bitácora, es por despiste y por falta de atención porque no diligencian el periodo al que corresponde la bitácora, numeran mal la bitácora, es que es la bitácora 3 y resulta que le ponen la 1. O sea, por eso les digo, son detalles de atención, porque realmente
el formato es manipulable, no es complejo, es una información que usted conoce, ¿cierto? Usted debe tener muy claro cuáles son esas actividades que hace durante esos 15 días. Entonces, ahorita también para que se ambienten y puedan familiarizarse, les voy a mostrar una bitácora, un ejemplo ya de una bitácora. Las evaluaciones, esas evaluaciones también, estas se hacen directamente, tanto la concertación como las evaluaciones se hacen directamente con el jefe inmediato que ustedes tengan y ustedes. Nosotros no podemos hacer un seguimiento directo en empresa sin que estén alguna de las partes, me explico. Si no está el coformador o tuvo una reunión, porque a veces me ha pasado, las reuniones obviamente se hacen, son virtuales, yo les mando el enlace, pues nos ponemos de acuerdo en una fecha y una hora, y hay momentos en que el coformador o jefe inmediato finalmente no se conecta. Se conecta al aprendiz, pero no el jefe inmediato. Entonces me dice, no, Ana, es que mi jefe tenía otra reunión y no le quedó posible conectarse. Eh, yo soy como muy clara en esto y cada que yo programo una reunión, porque esto se hace en común acuerdo, yo propongo una fecha y hora y a mí el aprendiz me notifica que finalmente el jefe aceptó ese agendamiento. Entonces es muy importante que si se presenta alguna dificultad, lo ideal es que me puedan avisar oportunamente. No hay problema, uno reprograma la reunión, pero cuando me lo dicen en la marcha, digámoslo así, ese espacio yo lo pude haber utilizado con otro seguimiento en otra empresa. Hay veces, de hecho, pues muchas veces no, ustedes no son ni siquiera los responsables de ello. Yo sé que a veces a nivel empresarial las agendas, los jefes mantienen muchos compromisos, pero son como detallitos para que ustedes vayan teniendo presentes, que una vez programemos y nos pongamos de acuerdo en una fecha, efectivamente, pues si lo ideal es que se cumpla y si no se puede cumplir, pues se reprograma. Y tenemos además esa certificación satisfactoria que ya les voy a decir de qué se trata esa evidencia. Ustedes bien saben que tenemos por el momento 5 tipos de alternativas, las cuales están definidas en el reglamento del aprendiz, ¿sí? Digamos que la formalización de inicio de etapa productiva es quizás la única evidencia que va a variar un poco de acuerdo a la alternativa. Perdón, yo tomo aquí agua que está un poco afectada de la garganta. Mm, eh, esta evidencia de formalización de etapa productiva de pronto es la única que va a variar un poco de acuerdo a la alternativa que usted vaya a realizar. De resto, las bitácoras, las evaluaciones de seguimiento, digamos que es como el mismo tipo de evidencia para todos, ¿cierto? Pues utilizan el mismo formato y ya pues cada uno sí le corresponde hacer el registro respectivo de las actividades que haya realizado en ese periodo del cual va a presentar la bitácora. Entonces, la primera evidencia que tiene este nombre para la alternativa de contrato de aprendizaje o quienes van a estar por contrato de aprendizaje, en este espacio les corresponderá registrar estos dos archivos, que son el formato 165, que es la selección de alternativa. Esa selección de ese formato 165, muchachos, en este momento tiene una versión actualizada. Entonces, no es válido porque si bien cuando ustedes iniciaron por allá el momento uno, muy seguramente recuerdan que a ustedes se les solicitó diligenciar ese formato, pero cuando eso sucedió era otra versión diferente. Y hago pues la acotación es porque en estos días un aprendiz presentó unos documentos para ser validados por vínculo laboral y me presentó por allá una versión pues muy viejita.
Entonces, ¿qué me tocó? Hacerle la devolución y pues yo normalmente cuando a mí me solicitan cuáles son los requisitos del vínculo laboral, efectivamente yo les mando el formato. Este formato también está en este caso, lo van a encontrar disponible en la plataforma, en el espacio que se les va a condicionar de etapa productiva. O sea, en Sayuna va a existir un espacio donde van a estar todas estas evidencias de las que vamos a hablar hoy, o el espacio para que ustedes registren dicha evidencia. Entonces ya queda claro que quienes están por contrato de aprendizaje en formalización de inicio de etapa productiva deberán registrar el formato 165, que es el de selección de alternativa, y adicional deberán registrar una copia del contrato de aprendizaje. Esto para los de contrato de aprendizaje, ¿sí? Ustedes cuando inician por contrato de aprendizaje, ustedes firman un contrato. Si no les han dado esa copia o si pues ya empezaron o estuvieron patrocinados y ya están por contrato, pues esa copia del contrato la pueden solicitar. O los que apenas van a empezar o aún están en búsqueda de realizar sus prácticas bajo esta modalidad, pues ya saben que esta será una de las evidencias junto con el formato 165 para registrarlo acá. Los que están por vínculo laboral, como pueden observar, miren que aquí cambia un poquito las evidencias. Entonces, por eso les decía que esta formalización de inicio de etapa productiva varía para las diferentes alternativas. Es la única, pues, que digamos así, varía como tal. Los de vínculo laboral, ¿cuál será la evidencia que deberán registrar en la plataforma? Pues la copia del contrato laboral, el certificado laboral con las funciones específicas, pilas con estos chicos. En estos días, de hecho, me presentaron una certificación para poder hacer el trámite de solicitud de autorización, porque les recuerdo que quien autoriza el inicio o no de etapa productiva para las alternativas de vínculo laboral y pasantía es la coordinadora académica. Yo tengo que hacer un formalismo, a mí es que me deben de enviar esos documentos iniciales, yo los reviso, tengo que cumplir con un protocolo de una llamada a la empresa, por eso es que yo les solicito que también envíen los datos de su jefe inmediato, valido la documentación presentada y una vez ya hago esta validación, paso a enviarle esos documentos ya verificados a la coordinadora académica, quien es la que hace nuevamente revisión y autoriza el inicio de práctica. Una vez ella autoriza, me lo notifica y yo ya le aviso al aprendiz y a la empresa que ya pues fue autorizada como tal la práctica del aprendiz. Entonces, para poder hacer ese trámite, les recuerdo que previamente estos documentos son los que me envían a mí primero, ¿cierto? La copia del contrato, el certificado con funciones específicas. Muy importante que esas funciones específicas estén bien detalladas, porque es que a veces las empresas les hacen certificados laborales como con las funciones generales que ustedes hacen, como con las que tiene que cumplir toda la empresa, todos los colaboradores. Entonces, una certificación así, el SENA no la va a aceptar. Ustedes pues, tienen muy claro, deben de tener muy claro si esas funciones que ustedes realizan en realidad sí aplican a que el SENA de pronto les pueda considerar y valerlas como práctica, ¿sí? A veces le mandan a uno actividades y funciones que no tienen nada que ver con el perfil que estudiaron. Por ende, esas solicitudes no pueden ser aprobadas. Entonces, porque es que le mandan a uno como la certificación, uno le dice, pero venga, es que esto que tiene que ver con lo que está estudiando, profe, es que yo trabajo es como en eso, no. Ustedes tienen que tener muy claro y desde las inducciones anteriores siempre se les ha hecho esa claridad. A usted el SENA le valida y le acepta su práctica por vínculo laboral siempre y cuando sus funciones estén relacionadas con lo que estudiar. De lo contrario, el SENA no le va a autorizar eso. Entonces, ustedes cuando me envían a mí eso previamente ya saben cuál es la gestión que yo hago
Y finalmente, cuando la coordinadora aprueba, yo lo que les devuelvo es este formato con la firma de ellos. Entonces ahí es donde ya les oficializo que la práctica puede ser iniciada y en plataforma, pues una vez yo les notifico eso, yo siempre les envío un consolidado o un recordatorio de cuáles son esas evidencias que me deben de presentar durante los 6 meses y también pues les muestro en esa información que les envío el espacio donde deberán subir dichas evidencias. En conclusión, entonces ya tienen claro cuáles son esas 3 evidencias que deberán presentar en su momento una vez hayan iniciado sus prácticas por vínculo laboral. Vínculo formativo, conocido más bien por muchos de ustedes como pasantía, ¿sí? Técnicamente se le denomina de esta manera, ¿sí? A nivel normativo se llama es así, pero pues es más conocido para ustedes como pasantía. Para quienes van a realizar sus prácticas por pasantía, en este caso, miren que aquí ya hay otros documentos adicionales y diferentes que no se solicitan ni por vínculo laboral ni por contrato de aprendizaje. Estos documentos son el formato 191, que es el formato de acuerdo de voluntades. Quienes de pronto pues ya tienen definido y saben que van a realizar su práctica por pasantía y ya consiguieron la empresa donde van a realizar sus prácticas por pasantía, pues me lo hace saber, me escriben un correo electrónico y yo les comparto este documento. O sea, ¿por qué no se le manda a todos estos documentos? Porque realmente todos pues no van a hacer sus prácticas bajo esta modalidad. Entonces no tiene sentido compartirles a todos unos formatos que ni siquiera pues están relacionados con la alternativa en la cual van a hacer su etapa práctica. Entonces, este es un formato SENA, este formato 191 debe de ser diligenciado por la empresa y el aprendiz, puesto que en ese formato se solicita información de ambas partes. Les recuerdo además que la única obligación que debe de asumir una empresa para un aprendiz que vaya a hacer sus prácticas bajo esta modalidad es el pago de la afiliación a la ARL por esos 6 meses. La pasantía, no hay pago de apoyos de sostenimiento, no hay ningún, digamos, pago de alguna contraprestación. He tenido excepciones donde eso lo hacen voluntariamente. Si la empresa decide pagarle a un aprendiz algún tipo de mensualidad, eh, alguna retribución, pues como apoyo, les aclaro que esto es voluntario, más no obligatorio. Esto está muy claro y definido en el decreto 055 del 2015. La empresa lo único que asume es el pago de la ARL. Para ese vínculo formativo también el aprendiz debe presentar el formato 165, debe presentar adicionalmente el certificado de existencia y representación legal de la empresa o en su defecto el registro de Cámara de Comercio. Ese también se les vale. La copia de la cédula del representante legal y el certificado de afiliación a la ARL. Recuerden que yo en este momento les estoy hablando de cuáles son esas evidencias que ustedes deberán registrar en la plataforma. Pero esto ¿cuándo sucede? Cuando ya se les notificó que fueron autorizados. Si es para solicitar la autorización, que caso específico es para estas dos alternativas, que son las que la coordinadora primero tiene que autorizar. Si es para eso, ustedes saben que previamente deben enviar en el vínculo laboral estos 3 documentos y una vez la coordinadora autoriza, se les hace la devolución de este formato firmado y posteriormente en la plataforma registran son estos 3 documentos, incluyendo el 165 que debe estar firmado por la coordinadora. Y para el caso de la pasantía,
Previamente, ¿qué es lo que me deben de presentar? El formato 191, diligenciado por la empresa y el aprendiz, el formato 165, diligenciado por el aprendiz, el certificado de existencia y representación legal de la empresa o en su defecto el registro de Cámara de Comercio, la copia del representante legal. Esto es lo que previamente el aprendiz me presenta. Una vez yo ya le notifico que su práctica fue autorizada, efectivamente en la plataforma, en el espacio de formalización de etapa productiva, deberá subir estos documentos. El 165 yo en el momento de la autorización se los devuelvo firmado por la coordinadora y adicional a ello deben de incluir la afiliación a la ARL. O sea, ya para el inicio formal de la práctica deben de estar afiliados. Por eso, cuando es por pasantía, normalmente lo ideal es que presenten esos documentos previamente como mínimo 5 días hábiles antes. ¿Por qué 5 días hábiles antes? Porque si usted me presenta los documentos un jueves, sábado y domingo, no se cuentan ni eso entra en trámites allá en el SENA. Si tiene un lunes festivo, con mayor razón. Entonces, miren que ahí son 3 días que quedan embolatados. Por eso, normalmente, quien va a hacer pasantía se solicita que esa documentación sea presentada por lo menos con 5 días hábiles de anterioridad para poder hacer los trámites respectivos ante el SENA, poderles hacer la devolución de la confirmación de autorización y así la empresa pueda afiliarlos para que el día que se tiene proyectado el inicio de la práctica, usted ya esté afiliado. No pueden empezar, muchachos, etapa productiva bajo esta modalidad sin estar afiliados a la ARL. Entonces, por eso, cuando ya una vez se les brinda el formalismo y la autorización, la empresa, en la fecha que usted inicie práctica, ya debe de haber hecho este trámite. No puede ser que usted inicie y la empresa le diga, no, en esta semanita hacemos la afiliación. Llega entonces la siguiente semana y ese trámite está por ahí embolatado. Son días que el SENA no le va a reconocer usted como práctica y es un riesgo para usted y para la empresa. Por eso uno en los acercamientos que tiene con la empresa, pues les hace ver como esta importancia y lo delicado que es tener al aprendiz ya con una pasantía en ejecución sin haberlo afiliado. Pasamos al proyecto productivo Senova. Recuerden que para hacer el proyecto productivo hay un requisito previo que es la realización del semillero de investigación. Ese semillero, por favor, inactiven sus audios si son tan amables, me colaboran. Mantengan por favor sus audios apagados. Jonathan Adelmo, por favor, inactivas tu audio. Bueno, como les venía diciendo, entonces, una vez aprueban el semillero, el instructor líder de esta parte, que es Hugo Semanate, nos notifica quiénes son los aprendices que aprobaron el semillero y que están pues ya listos para iniciar con su etapa productiva bajo esa modalidad, proyecto productivo. Allí también son 6 meses. En total, muchachos, la proyección de esta alternativa en este momento es de un año. 6 meses de semillero y 6 meses de etapa productiva. La ventaja, si de pronto muchos de ustedes se proyectaron a realizar esta alternativa, la ventaja es que el semillero pudo haberse realizado desde la etapa lectiva, ¿cierto? Pero hay muchos que no lo hacen, dejan pasar el tiempo y solo lo empiezan a hacer una vez terminan lectiva. ¿Pueden iniciar de una vez prácticas? No, primero tienen que cumplir con ese requisito. Los que están entonces por proyectos productivos, en la formalización de inicio de etapa productiva, registran el formato 165, que es un acta de compromiso, ese formato se les comparte.
también deben de cumplir con el registro del formato 191, que es el formato de acuerdo de voluntades, y está también el formato 165, y en este caso, muchachos, eh, esta afiliación la hace el SENA. Es la única afiliación que en este momento está asumiendo el SENA. Los aprendices que estén realizando su etapa productiva con la institución. A veces nos llegan solicitudes de empresas en donde dicen, Ana, mira, la empresa me aceptó, están interesados en que yo realice la pasantía, pero ellos me dicen que no me pueden pagar la ARL. Muchachos, lastimosamente, en este momento el SENA tiene eso muy restrictivo. Desde la parte jurídica nos comunicaron y nos explicaron y todo tiene un porqué. Y en verdad uno ya ve pues como esas aclaraciones y tienen mucho sentido. El decreto 055 lo pide. Dice que la empresa o la institución donde el aprendiz realiza las prácticas es el responsable de asumir dicha afiliación. Entonces, ¿qué estaba pasando? Hace algún tiempo, el SENA estaba asumiendo hasta las ARL de pasantes que estaban en empresas, pero ya hicieron una auditoría del proceso, validaron y digamos que el SENA estaba incurriendo en algo que no debía hacer. Y es, ¿qué está haciendo una empresa cuando pide que, listo, el aprendiz hace las prácticas en mi empresa, pero venga, señores SENA, ustedes asuman el pago de la ARL? Le están transfiriendo el riesgo a la institución. Y ahí es donde los abogados concluyeron y determinaron que el SENA no tiene la obligación de asumir ese pago de ARL si el aprendiz no está haciendo la práctica dentro de la institución. O sea, empezando por el valor. Realmente un valor mensual de ARL son como 7.500, 8.000, todo depende del tipo de riesgo. En la escala de riesgos creo que son 5, ¿sí? Entre más alto el riesgo, el valor obviamente de esa mensualidad o de esa afiliación es más costoso. Riesgos así pues delicados, por ejemplo, los que trabajan en construcción. En el SENA está esa tecnología. Y obviamente cuando hacen práctica en una empresa de construcción, pues el riesgo al que afilian a ese muchacho como tal es el riesgo máximo, que es el riesgo 5, ¿cierto? Entonces, en este caso, muchachos, el SENA o la parte jurídica nos dijo, no, si un muchacho va a hacer una práctica en una empresa, la empresa es la que debe asumir el pago de la ARL. No tienen por qué trasladarnos el riesgo a que, pues, ojalá nunca les pase nada a ninguno de ustedes, pero llegando a suceder algo, entonces, ¿por qué el SENA tiene que asumir el riesgo y cubrir ese tipo de pronto de accidentes laborales que se pudieran llegar a presentar si en realidad la práctica estaba realizándola era para una empresa X? Entonces, para que lo tengan muy presente. Que muy puntualmente puedan registrar todas estas evidencias, porque lo contrario, pues esa es una revisión que me corresponde hacer en plataforma, verificar que sí cumplen con todas las evidencias y que no vaya a ser que no han registrado el certificado porque la empresa de pronto no los afilió. Por eso, en el formato 191 hay una cláusula donde se menciona quién va a ser el responsable del pago de esa ARL, si la empresa o el SENA. En este caso, si el aprendiz no está haciendo la práctica dentro del SENA, por ende ya tienen claro que quien asume el pago de esa ARL es la empresa. Y tenemos esta última alternativa, que la verdad, muchachos, es una alternativa, digámoslo así, que en este momento está, digamos, como inactiva dentro de la institución o dentro del SENA, Centro de Comercio como tal. Las únicas monitorías que son admitidas para realizar etapa productiva son cuando el centro ofrezca una convocatoria y tengan la característica que son ofrecidas para aprendices egresados, o sea, para aprendices que ya hayan terminado con su etapa lectiva.
Hay unos tipos de monitoría que quizás muchos de ustedes han escuchado, convocatorias que hace quizás bienestar al aprendiz, que normalmente hay una que es por excelencia académica, entonces como su nombre lo dice, tienen que estar muy bien en la parte académica para poder clasificar como en ese proceso de selección que ellos hacen, pero las labores como tal normalmente son para apoyos administrativos, para realizar unas determinadas tareas, más no para hacer actividades o funciones relacionadas con lo que estudiaron. Por eso es que se determina que una monitoría solo va a ser válida siempre y cuando el centro o el SENA como tal la ofrezca para egresados. Entonces yo sí tengo que ser muy sincera con ustedes. Hasta el momento, este tipo de monitorías para egresados, pues la institución o el centro para el cual ustedes se encuentran matriculados, pues no se están ofreciendo. Vamos a entrar ya a esta otra evidencia, recuerden. Entonces, hasta el momento ya mencionamos formalización de inicio de etapa productiva y de acuerdo a la alternativa, pues esas evidencias van a variar. Concertación de funciones. Esa concertación de funciones se realiza en el formato 023. Ahorita yo se los presento ya de forma pues más ampliada. Esto aquí es un pantallazo. En ese formato 023 hay una parte de información del aprendiz, del instructor de seguimiento, de la empresa, y lo que se hace en ese primer seguimiento es definir y formalizar cuáles son las actividades que el aprendiz va a realizar durante sus prácticas. Esta evidencia como tal, concertación de funciones, es igual para todas las alternativas, para contrato, para vínculo laboral, para pasantía o para monitoría como tal. Entonces, este formato es un formato institucional. En este momento se tiene la versión número 6 del formato 023. Cuando se planea esta primera reunión, yo les decía ahorita, esto se hace con previo aviso, en donde yo propongo una fecha y una hora, el aprendiz lo debe consultar con su jefe inmediato y ya me confirma, si Ana, por favor nos envías el enlace que mi jefe tiene disponible en esa hora o en esa agenda que usted nos propuso. Yo les mando el enlace, nos conectamos para la fecha y hora pues planteada y yo soy la que me encargo de diligenciar ese formato 023 para esas reuniones de concertación de funciones y de evaluación 1 y evaluación 2. Cada que tengamos la reunión, de acuerdo pues a la que estemos realizando, hay un espacio de firmas. El documento yo lo devuelvo con mi firma y ya una vez lo devuelva, pues el aprendiz y el jefe inmediato o coformador deben firmarlo para que el aprendiz posteriormente pueda registrar la evidencia en la plataforma. ¿En dónde se registrará este documento? En el espacio que lleva este nombre, concertación de funciones. Bitácoras. Ahorita les hablaba que en total son 12 bitácoras, se presenta una cada 15 días, son en periodos vencidos. Enseguida también les muestro un formato ampliado, como con una información ya, digamos, más real, que ustedes pues puedan como familiarizarse con el formato. En el formato se solicitan datos personales del aprendiz, se solicita también información como tal de la empresa, datos pues del jefe inmediato. En esta parte definen sobre cuál alternativa están haciendo sus prácticas y se deben de definir las actividades y las evidencias que quedan de esa actividad. Repito, ahorita les muestro ya un formato de una manera más cercana para que se puedan ambientar bien con él. Las evaluaciones de seguimiento.
La evaluación nuevamente se toma como referente el formato 023. Si ustedes recuerdan ahora, recuerden que hablamos de la concertación y en la concertación se toma el formato 023 donde se diligencian las dos primeras hojas. Para las evaluaciones, la evaluación 1 y la evaluación 2, ese mismo formato contiene los espacios para realizar la evaluación 1 y contiene el espacio para realizar la evaluación número 2. Cada evaluación que hagamos también tiene el espacio respectivo para las firmas del aprendiz, el coformador y el instructor de seguimiento. En un momento también ya les muestro de forma más cercana este formato porque sé que de pronto pues así se ve algo muy pequeño y al menos para que queden relacionados y familiarizados con dicho formato. Y tenemos, muchachos, una última evidencia de todas esas que les mostré al principio, que es la denominada certificación satisfactoria de etapa productiva. Esta certificación satisfactoria de etapa productiva, ¿a qué equivale? De acuerdo a la alternativa, la constancia quizás va a variar un poco. Me explico. Quienes terminen sus prácticas por contrato de aprendizaje, una vez terminen su práctica, la empresa les debe de entregar una constancia de terminación del contrato donde la empresa específicamente indica que usted cumplió con su práctica. Ese certificado debe tener la fecha de inicio, en que inició pues, la práctica, la fecha en la que la finalizó, de cuál programa formativo es usted, y dan siempre como un aval o un concepto donde dice que el aprendiz cumplió satisfacción con su etapa productiva. Esto aquí, ¿ante quién lo tramitan o ante quién lo solicitan? Pues ya en la empresa, normalmente quien hace la entrega de estos certificados es el área de recursos humanos o usted en su momento le preguntará a su jefe que ya pues una vez se aproxime la terminación de las prácticas, a quién le deben de solicitar este documento. Entonces, vuelvo de pronto a lo que decía ahorita. A veces algunos se despistan y uno cuando tiene sí, los encuentros o las reuniones de seguimiento, sobre todo en esa evaluación número 2, que es la última, uno les habla de esta evidencia. Y a veces se despistan algunos que cuando ya van a terminar la práctica me dicen, Ana, necesito que el SENA me dé la certificación satisfactoria de mi etapa productiva. Muchachos, la certificación satisfactoria de etapa productiva la tramitan o la solicitan, es en la empresa donde están haciendo las prácticas, para el caso de contrato de aprendizaje. Para quienes están por vínculo laboral y finalicen prácticas por vínculo laboral, lo que deben de presentar es una constancia laboral con la fecha, digamos, reciente, o sea, que todavía se visualice en esa constancia laboral que usted tiene un vínculo activo con la empresa. Les recuerdo que pues los que inician por vínculo laboral, efectivamente, pues una vez se hizo el estudio previo de los documentos presentados y de que las funciones sí cumplían con la relación del estudio, se les autoriza y durante 6 meses de práctica uno hace acompañamiento a esas actividades que ese aprendiz realiza en la empresa. Entonces acá, para los de vínculos es eso, una constancia laboral con fecha reciente. ¿En dónde suben, muchachos, esa constancia? Recuerden, en la plataforma hay un espacio que se denomina certificación satisfactoria de etapa productiva. Para los de pasantía, lo mismo. En la empresa donde terminen la pasantía, les deben de entregar un certificado o una constancia donde especifiquen que efectivamente ustedes terminaron la pasantía de manera satisfactoria. También es importante que lleve la fecha en la que iniciaron, la fecha en que terminaron, el programa que ustedes estudiaron y al cual fueron vinculadas esas funciones que les delegaron durante esos 6 meses de práctica. Para el proyecto productivo, en este caso, el SENA
les hace la entrega de una certificación donde consta que usted terminó su proyecto productivo y adicional a ello también les entregan un acta de terminación del proyecto. Este formato, en este caso, pues cada instructor de seguimiento que tiene a su aprendiz bajo esta modalidad es quien lo diligencia y este formato de acta se hace, es una vez el aprendiz hace la sustentación final de su proyecto. Para los que están bajo esta modalidad, ¿cuáles son las evidencias que presentan? Pues las que les he venido mencionando. La formalización de inicio de etapa productiva, que tiene pues unas evidencias específicas, les corresponde presentar las 12 bitácoras y también se hacen los 3 seguimientos. La concertación, que es para darle el formalismo a las actividades asignadas, se hace una evaluación 1 y en la evaluación 2 es que adicionalmente surge, perdón, este documento que se les hace entrega, ya como dando testimonio, pues, y variación de que el proyecto fue culminado con éxito. Para la monitoría, pues, es una constancia también que en este caso expediría el centro de formación. Y en síntesis, chicos, esas son el total de evidencias que los aprendices deben de presentar durante sus 6 meses de práctica. Es muy importante que los aprendices, y voy a hablar aquí enseguida de una excepción, no pueden iniciar etapa productiva si no tienen todos sus juicios aprobados. Para el caso de los de vínculo laboral, esa es la excepción, empezaron 3 meses antes. Obvio, ¿qué es lo que tienen pendiente por evaluar, digamos, en este momento y a la fecha? Los resultados de aprendizaje del último trimestre. Pero una vez ya cierren el ciclo como tal, muchachos, y si aquí están presentes aprendices que ya iniciaron por vínculo laboral, ya a varios les he hecho la concertación junto pues allá el seguimiento con la empresa, ya se les ha hecho esa evidencia de concertación. Tengan presente que ustedes no pueden quedar con juicios pendientes por evaluar porque las prácticas les quedarían suspendidas. Se hace la excepción que se les permite o el SENA bajo esa normatividad les permite iniciar 3 meses antes. Pero una vez culminada la etapa lectiva, todos los juicios evaluativos deben de estar aprobados. De lo contrario, las prácticas les son suspendidas. O no sé si haya el caso de que alguno de los que está por vínculo laboral tenga un plan de mejoramiento, pilas con eso, a cumplir y aprobar ese plan de mejoramiento. Aquí hay una información muy importante y es con respecto al tiempo, muchachos, máximo para realizar la etapa productiva. En el caso de ustedes, a ustedes los cubre, digámoslo así, el acuerdo anterior, el acuerdo 007. Si bien están informados, ustedes saben que en noviembre del 2024 empezó a regir el acuerdo 009. Y ese acuerdo tuvo un cambio muy, pero muy significativo en cuanto al tiempo límite para hacer la etapa productiva. Por eso les digo que a ustedes en este momento les aplica es la norma del acuerdo 007. ¿Y qué dice esa norma del acuerdo 007? Que ustedes tienen 2 años, escúchenme bien a la orientación que les voy a dar, para dejar formalizado con evidencias y todo su etapa productiva. Esos 2 años se empiezan a contar a partir de cuándo? Se empiezan a contar una vez usted termine etapa lectiva. Pero pilas, de esos 2 años, realmente usted va a tener, si no ha iniciado prácticas, si no se ha podido ubicar, en fin, usted va a tener 18 meses como plazo máximo para poderlas iniciar porque los otros 6 meses son los que equivalen al tiempo de la práctica en la empresa. Ahí está. 6 meses más 18
¿Cuánto da? Da los 2 años, o sea, los 24 meses. No va a ser válido que usted por allá, faltando 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses y 29 días, le diga al SENA, ay, mire, ya ubiqué dónde hacer las prácticas. Ahí usted ya sobrepasó el tiempo. Por eso les estoy dando esta claridad lo más detalladamente posible. Ustedes cuentan realmente con 18 meses a partir de terminar lectiva para poder buscar iniciar su práctica. Si de pronto quizás algunos una vez terminen lectiva, en la inmediatez no van a iniciar las prácticas. Yo lo que sí les aconsejo y les recomiendo, no vayan dejando pasar el tiempo, que hemos tenido casos y situaciones, se les va, porque a mí los mismos aprendices me lo reconocen y me dicen, Ana, realmente me dediqué fue a trabajar, tuve un viaje, dejé pasar el tiempo y lastimosamente el tiempo de la vigencia de la ficha se le cumplió, ¿sí? Entonces es muy importante, ustedes que apenas están ya próximos pues como a salir, a iniciar con esa etapa, consideren todo esto que les estoy diciendo y lo tengan muy, muy, muy presente. ¿Qué pasa si el aprendiz deja cumplir la vigencia, muchachos? Pues según el reglamento, si dejan cumplir la vigencia, el aprendiz es pasado a deserción. Y una vez se hace formal esa deserción, la matrícula queda cancelada. En otras palabras, ¿eso qué quiere decir? Que usted no se puede certificar en el programa que estudió. Entonces, eso es muy triste, que a veces por ese descuido, porque se les olvida, porque se dedicaron a hacer o priorizaron a hacer otras cosas, fueron como desplazando para después el realizar la práctica y cuando ya caen en cuenta, porque uno durante todo el tiempo de la vigencia uno les va mandando recordatorios, les manda un correo, les publica un anuncio, pilas, quienes no han hecho práctica, por favor, traten de ubicar, iniciarlas. Entonces, para que ustedes pues puedan tener muy, muy, muy presente eso y no les vaya a pasar y pues pasen a hacer un proceso de deserción. Aquí traje una información general. Esta información es para ambas fichas de las que están hoy aquí presentes, que son coordinación de procesos logísticos y una ficha de desarrollo publicitario. Casualmente ambas fichas tienen como tiempo de proyección para iniciar práctica el 13 de febrero del 2026 y están proyectadas para ser finalizadas el 13 de agosto del 2026. Antes de que se me olvide, les voy a poner el enlace de asistencia para que por favor me lo diligencien. Casualmente aquí estoy viendo una pregunta donde dicen que si el formato de vínculo laboral es igual al formato 165. Ojo, el formato 165 es único. El formato 165 aplica para todas las alternativas. Entonces, cuando aquí me hablan del formato vínculo laboral, eh, esto tiene aquí como varias connotaciones. O sea, el formato 165 es el de selección de alternativa y es el que debe de ser presentado durante todas las evidencias de todas las alternativas. Muchachos, yo en este momento no puedo dar respuesta, están preguntando, ya por acá lanzaron otra pregunta, entonces pues no me puedo centrar en dar respuestas aquí como tal en el chat porque me estaría desviando de la información que inicialmente les tengo que entregar, que es la información relacionada con las evidencias. Como les dije, una vez ya les terminé de socializar todas las evidencias, creo que sí, sí nos da para dar un tiempo adicional a atender dudas e inquietudes y efectivamente, pues lo que no se alcance a responder hoy o alguna duda, ojo acá,
que les quede a ustedes y les surja en estos días, me escriben y me la hacen saber. A propósito, tengan presente que mi contratación está hasta el 19 de diciembre. Entonces, hasta esa fecha, pues podré dar solución a dudas e inquietudes. De todas formas, pues yo les voy a enviar un correo o en la publicación del anuncio, pues les haré saber esta información para que la tengan muy presente. Entonces, tan amables, les acabé de poner el enlace de asistencia, tan amables, por favor, lo van diligenciando mientras que yo les termino de entregar esta información. Fecha de vigencia para ambas fichas, muchachos, miren hasta cuándo está esta fecha de vigencia. 3 de febrero del 2028. Eso en otras palabras, ¿qué quiere decir? Que la fecha máxima, si usted no logra ubicarse durante estos meses para dar inicio a su etapa productiva, la fecha máxima para poder iniciarlas es el 2 de agosto del 2027. Una vez pase esta fecha, sí, supere esta fecha, 3 de agosto, 4 de agosto, 5 de agosto, de ahí en adelante, ya digamos, usted se sobrepasó del tiempo máximo permitido para hacer las prácticas. El tiempo son 2 años, pero tengan muy claro esa orientación que les acabo de hacer. Son 2 años, pero 2 años de tiempo total para que usted demuestre que sí ha realizado la etapa productiva. O sea, por eso ustedes deben, en lo posible, tratar de manejar muy buena comunicación. En este caso conmigo, que soy la instructora asignada en este momento, que si van a iniciar las prácticas, pues lo reporten, porque muchachos, uno no es adivino. Los que están por contrato de aprendizaje, me ha pasado uno que otro caso. O sea, usted debe de avisarle a su instructor que va a iniciar sus prácticas, que ya consiguió una empresa, que las va a hacer por contrato de aprendizaje, porque a nosotros no nos llega una notificación del sistema donde le avise a uno que Pepito Pérez ya va a iniciar por contrato de aprendizaje. Eso para nosotros es transparente. Entonces, por eso, el aprendiz es quien debe informar. ¿Quién va a ser por vínculo laboral o pasantía? Pues con mayor razón, previamente debe presentarle los documentos a su instructor porque no tiene ninguna validez que un aprendiz por allá resulte diciendo, ah, no, es que como yo trabajaba en funciones relacionadas con lo que estudié, pues yo asumí que yo podía, yo hice mi práctica y entonces uno pregunta, ¿y usted, usted en su momento presentó los documentos para que la coordinadora lo autorizara? Y han salido con cosas como, es que yo tenía que presentar algún documento. Entonces ahí es donde yo les digo que a veces se nos despistan o no asisten a estas inducciones. Entonces, claro, son desinformados y descontextualizados todo el tiempo y por eso a veces hacen procesos indebidos como esos. O sea, a mí me pasó hace algunos meses un aprendiz ausente, no respondía a los correos, el número de celular era pagado, en fin, uno trata como de buscar los medios y ustedes saben que hay una fuente oficial que es la plataforma en donde en los anuncios ustedes identifican quién es su instructor encargado. En lectiva, ustedes ahí ven las publicaciones que hacen sus instructores. En productiva, el instructor de etapa productiva también publica anuncios. Entonces, no hay excusa para decir, es que yo no sé quién es mi instructor de seguimiento. Y el caso que les iba a contar es un chico X que ya estaba, me escribió, apareció porque estuvo todo el tiempo evadido, nunca respondía a los correos que yo enviaba y resultó diciéndome que, ah, no, ¿qué trámites tengo que hacer? Porque es que yo ya estoy en mi quinto mes de pasantía. Cuando yo le dije, yo, pero ven, ¿cómo así? ¿En qué momento? Yo aquí no tengo registro de que me hayas enviado documentos para solicitar autorización. Ay, ese es el caso que les digo. ¿Cómo así? Es que yo tenía que presentar documentos. No me diga que yo he perdido todo este tiempo. Y yo, pues lastimosamente, perderlo como tal, pues quizás no, porque has hecho funciones, has aprendido, qué sé yo, pero ante el SENA este tiempo no tiene validez porque iniciaste un proceso que tu coordinadora no te había autorizado. Entonces,
Soy reiterativa con este tipo de situaciones, pero por eso mismo, muchachos, como para que les quede a ustedes, anótenlo, no se les olvide. O sea, la alternativa de pasantía y vínculo laboral no puede ser iniciada sin la autorización de la coordinadora académica. Ya queda claro entonces también este plazo máximo. Y aquí hay una información muy importante, en específico para los de contrato de aprendizaje. Muchas veces en las empresas solicitan las cartas de presentación. Esto es para contratos de aprendizaje o a veces cuando hacen pasantía, la empresa le solicita esa carta. Y esa carta realmente a quién se la pueden solicitar, al señor Oscar Javier Rincón. Cuando en una empresa le solicitan a usted carta de presentación de prácticas, ese documento se lo puede solicitar al señor Oscar Javier Rincón. Teniendo presente que si usted o alguno me escribe durante estos días y me dice, ay Ana, ¿cómo hago para obtener una carta de presentación? Pues yo le voy a estar respondiendo que se la solicite al señor Oscar, porque realmente esas cartas no las generamos nosotros, eso lo hace él como líder de contratos de aprendizaje. A partir del 23 y hasta el 30 de diciembre, Oscar también está por prestación de servicios. Entonces, una vez ya nosotros terminemos nuestro contrato y usted resulta que por allá el 26 de diciembre le resultó una empresa donde hacer prácticas por contrato de aprendizaje, ya sabe que sobre este tiempo deberá solicitar esa carta de presentación de funciones al señor Oscar Javier Rincón, ¿sí? Ya a partir del 2 de enero o durante el mes de enero, si esa es la solicitud que usted requiere, deberá enviarla a este correo electrónico. En ese correo electrónico va a haber una persona encargada, digamos, de atender ese tipo de solicitudes, valga la aclaración. En este correo no le van a resolver dudas de una bitácora, si ya se la calificaron. Es que yo tengo una situación de que me voy de vacaciones, entonces yo sé que ese tiempo a mí no me va a contar como práctico. O sea, hay una serie de situaciones que se podrán muy seguramente presentar durante ese tiempo. Ese tipo de situaciones en ese correo, muchachos, no se lo van a resolver. Esta información que yo les estoy brindando es por si llegan a requerir carta de presentación de funciones. Para los que ya vienen de iniciar conmigo el seguimiento, que son los que estaban por vínculo laboral y empezaron desde el mes pasado, ya con ellos prácticamente con muchos ya se les hizo la concertación y han recibido las indicaciones respectivas para hacer. Por lo demás, ya la atención, muchachos, se vuelve a brindar a partir de la primera semana de febrero, que esperamos estar contratados, o eso pues es como la información que nos han dicho hasta el momento, que sobre la primera semana de febrero vamos a estar contratados. Como parte complementaria, voy a pasar a mostrarles el formato de la bitácora para que lo tengan como más cercano, lo puedan ver y así puedan identificar varias cosas. Como pueden ver, en la actualidad se está trabajando con la bitácora versión 04. El formato, el código es el 147, la versión 04. Ojo, yo no sé o a dónde es que sacan y me han presentado bitácoras en versiones anteriores, son bitácoras que yo las devuelvo, les hago devolución y se las califico como no aprobadas. El proceso de las evidencias debe estar presentado en las versiones actualizadas y autorizadas por la entidad. En este momento es la versión 4. Yo no sé si ya el otro año, voy a poner un ejemplo, en mayo, cambien de versión. Obvio, pues a ustedes se les anuncia y se les informa. Entonces, si en mayo cambiaran la versión de esta bitácora y empezáramos a utilizar la bitácora de versión 5, a ustedes se les avisa. Y de ahí en adelante, pues todos los aprendices tendrán que seguir registrando su bitácora en esa versión. Por lo pronto,
Esta bitácora en versión 04 empezó a operar o a ejecutarse en julio de este año. Y he tenido uno que otro caso que me han presentado bitácoras en versión 2, en versión 3. A mí me toca devolverlas. Yo no les puedo admitir una bitácora en una versión inferior. Aquí, a modo así general, como pueden ver, pues pide, la bitácora le pide información personal suya, sus datos, su documento, el número de contacto, sus correos electrónicos. Esta que yo les estoy proyectando acá es una que yo mando de ejemplo. Siempre que un aprendiz digamos, hacemos el formalismo y tiene, por favor, inactiven el audio si son tan amables. Solamente me dejan mi audio activo, de resto los demás deben de tener su audio apagado. Entonces, cuando formalizamos el inicio de etapa productiva, yo siempre les envío un ejemplo de una bitácora ya diligenciada, algo como esto, donde les muestro, mire, comentarios, como para que usted tenga en cuenta al momento de diligenciar su bitácora y lo haga bien y evite reprocesos. Por eso les digo, muchachos, esto es de atención, no es más, porque el formato no es difícil. Si usted ve acá, pregunta el nombre de la empresa, cuál es el NID, bitácora. Si usted entra acá en este espacio, mire que él le muestra una lista desprendible y usted a medida que vaya haciendo cada bitácora, pues usted deberá seleccionar la bitácora que corresponde. Aquí en este ejemplo yo estoy diciendo que es la bitácora 1. Periodo, miren esto acá, periodo a reportar. Por despiste a veces me ponen, es que periodo 1, bitácora de febrero, ponen, o sea, datos que no son. Por detalles como esos, yo les hago devolución del formato y no se los puedo aprobar. Por eso, miren que en el ejemplo yo les especifico, acá estoy diciendo que esa bitácora 1, supuestamente de este aprendiz, va del 16 de mayo al 30 de mayo. Como ustedes pueden ver, cuando hablo de 15 días, son 15 días calendario, muchachos. 15 días calendario. Acá se incluyen sábados, domingos, si no son laborales, en el conteo del periodo para la bitácora, usted lo tiene que incluir. Si el lunes fue festivo, también tiene que incluir eso dentro de los 15 días. Miren acá en este ejemplo, es coquito, pues yo trato de darles esas instrucciones lo más detalladas posibles con el fin de que usted no tenga que hacer reprocesos a la hora de presentar esta evidencia cuando le corresponda. Entonces, cada uno tendrá claro a partir de qué fecha es que inicia su etapa productiva. Es más, yo les comparto, fue un instrumento que me encontré de otro centro, en donde yo les mando a ustedes un cuadro de Excel donde está la proyección de fechas de entrega de su bitácora. O sea, esta parte ya se la entregó lista, pues, de que usted sepa en qué fecha es que debe presentar la bitácora. Pero eso sí, en ese cuadro del que les estoy hablando, que les presento de Excel, ahí se puede ver claramente cuál es la fecha inicial de la bitácora y cuál es la fecha final de la bitácora. Por ende, observen bien, en el periodo a reportar se debe de poner la fecha en que inicia la bitácora y la fecha en que finaliza. Y esto corresponde a qué? A esos 15 días que acabaron de pasar, porque las bitácoras se presentan son en periodos vencidos. Vuelvo acá y seguimos mirando más datos. Se coloca la información de su jefe inmediato, como lo pueden ver, se coloca la información de su instructor de seguimiento. Y acá, en este espacio, usted puede ver que debe de seleccionar con una X su alternativa. Que usted está por contrato de aprendizaje, normalmente es este tipo de contrato, contrato regular de aprendizaje, marca la X. Que usted está haciendo sus prácticas por vínculo laboral, normalmente entonces la X la deberá marcar acá, en vínculo laboral.
que está haciendo pasantía. Recuerden que el nombre formal es contrato de vínculo formativo o llamado también como pasantía. En este caso, miren, les doy respuesta a lo que decía ahorita. Esto es por una normativa que ya le cambiaron y oficializaron este nombre. Es por la resolución 623 del 2020, decretada por el Ministerio de Trabajo, que la pasantía se denomina vínculo formativo. Normalmente las pasantías que, digamos, ustedes o los aprendices realizan, normalmente son de asesorías a pequeñas o medianas empresas. O hay casos donde hacen pasantías en fundaciones, alcaldías, gobernación, entonces pues la X deberá estar marcada acá. Solo marcan una. En algún momento recibí que ese aprendiz me marcó una X en cada alternativa. Muchachos, ustedes solo ejecutan una alternativa. Y tenemos acá la parte de las evidencias. Ojo acá, mucha atención. Como pueden ver, hay una columna que se denomina descripción de la actividad, fecha de inicio de la actividad, fecha fin de la actividad, evidencia de cumplimiento y observaciones, inasistencias o dificultades presentadas. En la columna de descripción de la actividad, ¿qué es lo que usted va a mencionar? De manera puntual, la actividad que realizó. Ojo, me he encontrado con bitácoras donde me ponen, en vez de darle un título a la actividad, me ponen cómo fue que hicieron la actividad. Muchachos, nosotros no estamos pidiendo que nos cuenten cómo hizo esa función o actividad. Acá la bitácora lo que consolida son textos muy puntuales. Según el ejemplo que yo puse acá, es que ese aprendiz en esos primeros 15 días tuvo inducción general de los procesos de la empresa. Este puede ser el nombre. O usted puede poner ya de acuerdo a su realidad cuál sería el nombre más propio para esa actividad. Normalmente cuando inician, sobre todo cuando están por contrato de aprendizaje o quizás pasantías, lo más normal y lo primero que hacen son una inducción. La empresa les muestra la estructura organizacional, cómo funciona, cómo se llevan los procesos, en fin. Entonces, en este caso, pues este fue el nombre de esa actividad. Fecha de inicio, 16 de mayo. ¿Cuándo se supone que él terminó o terminaron esa inducción? El 23 de mayo. Entonces, mire que las actividades tienen una fecha de inicio y una fecha fin. Evidencia de cumplimiento. Aquí hay que relacionar texto. Acá ustedes no me van a registrar ni enlaces de la nube, de Drive, ni me van a poner una foto acá, ni me van a mandar el enlace de un video. Nosotros no pedimos ese tipo de evidencias. Usted lo que debe hacer es de manera textual colocar qué tipo de evidencia queda. Si observan, esta bitácora que les estoy mostrando de ejemplo es de un aprendiz de desarrollo publicitario. Acá yo tengo aprendices, la otra ficha que les mencioné, que es de coordinación de procesos logísticos. Efectivamente, aquí lo que obviamente va a cambiar, pues también será el tipo de actividades. Ah, es que usted hay una actividad que realiza sobre la actualización de inventarios, por ejemplo, entonces, pues la actividad se llamará así, o registro y actualización de inventarios. ¿Cuándo hace eso? Eso se lo hace diariamente, pero para efectos de la bitácora, pues va a poner el periodo inicial y el periodo final correspondiente a esos 15 días. Evidencia de cumplimiento. Usted aquí puede perfectamente relacionar el nombre del programa donde registra ese inventario. Todas las empresas manejan a veces sus propios sistemas o unos software específicos. Como evidencia, es válido que usted relacione software, voy a poner aquí a inventarme un nombre de inventario, software de inventario LIC, por decir algo. Entonces yo ya sé que esta actividad que usted mencionó de registro de actualización de inventarios, la evidencia está consolidada en ese sistema que maneja la empresa.
Acá hay otro ejemplo para desarrollo publicitario, pues análisis sobre el manual corporativo de la empresa. Esa fue una actividad que le pusieron a usted a hacer, le entregaron el manual para que lo leyera, se contextualizara pues como de todo cómo está organizado en la empresa, y el tiempo que le dieron para ello fue una semana. Entonces por eso la fecha inicial es el 23 de mayo y finalizó el 31 de mayo. ¿Qué quedó de esa evidencia? Memorias en PDF, ejercicios prácticos. ¿Sí ven? O sea, textualmente usted define qué tipo de evidencia. Diseño de piezas gráficas, pues si usted es alguien que está o está bajo la modalidad de desarrollo publicitario, muy seguramente quizás una de las funciones cotidianas que le va a tocar hacer, quizás será el diseño o elaboración de piezas gráficas. ¿Qué queda como evidencia? Pues como evidencia, usted me va a colocar en qué programas realizó esas piezas gráficas, Photoshop, Illustrator, Canva. Es válido que me coloque el nombre del programa y pues obviamente no puede olvidar la fecha de inicio y la fecha de terminación. En esta columna es opcional. Normalmente no es necesario colocar algo o lo colocan si lo consideran pertinente, ¿cierto? Usted estuvo incapacitado 4 días de este periodo de bitácora que me está presentando, entonces aquí podrá ser una anotación muy válida donde usted coloque que voy a mirar acá, que del 20 de mayo al 22 de mayo usted tuvo una incapacidad médica. Entonces sería muy importante que aquí ponga una notica relacionada con eso, que el 20 de mayo al 22 tuvo una incapacidad médica. Como les digo, para nosotros la bitácora es la otra parte de seguimiento que nosotros le hacemos a ustedes. Una son los 3 encuentros que hacemos con las empresas, donde participa el jefe inmediato, el aprendiz y su instructor de seguimiento. Y la otra parte de seguimiento, pues la hacemos a través de la verificación de estas evidencias como las bitácoras que ustedes nos van registrando en la plataforma. Finalmente, la bitácora tiene estos campos, pero son campos de información complementaria. La persona con el rol de aprendiz se encuentra afiliado a ARL. Todos los aprendices debería de estar un sí, sea por vínculo laboral, por contrato de aprendizaje, por pasantía. Acá no debería de haber un aprendiz que me ponga un no. Y más en estos casos que les expliqué de pasantía, que sí o sí tiene que tener afiliación, por contrato de aprendizaje, sí que es cierto, puesto que la nueva reforma laboral, o esa parte siempre la ha tenido, pero recuerden que en la nueva reforma laboral ya alguien con contrato de aprendizaje es un contrato de aprendizaje especial a término definido, porque usted ya entraron a tener un poco de gabelas de acuerdo a esa reforma que anteriormente un aprendiz bajo esta modalidad no tenía. Bajo un vínculo laboral también. Normalmente cuando usted lo contratan por contrato a término fijo, a término indefinido o por prestación de servicios, sí o sí el empleado o el colaborador tiene que tener ARL. Acá se pide el nivel de riesgo. Yo les conté que hay 5 tipos de riesgo. Para los de vínculo laboral, quizás algunos puedan tener riesgo 2, 3, 4. Entonces, miren que acá, con estas pequeñas noticas, en el ejemplo que yo les envío, pues les doy como ampliación y claridad de qué deben de registrar. Acá, ojo que aquí sí que se presenta reproceso a veces con algunos aprendices. Muchachos, todos los documentos de los formatos SENA, donde aparezca nombre y firma de, no es, y más cuando aparece esa palabra firma, no es válido que tecleen su nombre. A veces me encuentro con bitácoras en donde aparece es esto. Voy a poner acá el ejemplo. Esto es teclear el nombre. Esto no es una firma, muchachos. Entonces, no es válido. Por eso pongo aquí el ejemplo de cualquier firma que me encontré por ahí en internet, como por ilustrar, es la firma.
que su firma es en letra despegada. De hecho, mi firma es en letra despegada. En su momento ya se irán a dar cuenta cuando les firme las bitácoras, mi firma es despegada. Yo nunca aprendí a firmar así. Veo unas firmas espectaculares, unas firmas que una de esas no entiende, pero eso es lo que se considera firma. Entonces, agregan la firma digital o manuscrita, en su defecto, digital escaneada o manuscrita. Debe de tener la firma del jefe. Muchachos, todas las bitácoras deben de quedar firmadas por sus respectivos jefes. Hasta acá es lo que se diligenciaría como bitácora. Y muy rápidamente les voy a mostrar, porque pues de hecho aquí este ejercicio es más para que ustedes se familiaricen con los formatos, ¿cierto? Que aquí yo creo que ya pudieron percibir como un poco más de detalles, ver la información más cercana, porque pues ahorita en la presentación de PowerPoint son imágenes muy pequeñas y pues en realidad quizás no las alcanzaron a visualizar bien. Este formato que les estoy mostrando acá es el formato 023. Quedamos entonces en que el formato de bitácora, el formato 147, el responsable de diligenciarlo es el aprendiz. El formato 023, que es el formato de planeación, seguimiento y evaluación de etapa productiva, este normalmente lo diligencio soy yo, ¿sí? Cuando programamos la concertación de funciones, cuando programamos la evaluación 1 y cuando programamos la evaluación 2. Yo aquí traje un ejemplo real ya de una concertación que realicé en estos días. Como pueden ver, pues acá está la información de la institución, el número de la ficha, están los datos del aprendiz, ¿cierto? Bajo qué alternativa está haciendo las prácticas, están los datos del instructor de seguimiento, están los datos de la empresa y del jefe inmediato. Y la primera reunión que se tiene con la empresa es esta. Es la que se diligencia en el espacio que se denomina por momento 1. Esta es la concertación de funciones. Si ustedes recuerdan, en las evidencias que les mostré ahorita que deben de cumplir durante los 6 meses, hay una que se llama así, concertación de funciones. ¿En dónde se hace? En el formato 023. ¿Quién lo diligencia? Su instructor de seguimiento, donde a través de una reunión previa concertada con su jefe y el aprendiz, se conectan y se complementa ya pues la información como tal. Estos dos ítems yo los extraigo del diseño curricular. Y estos dos, que son las actividades a desarrollar y las evidencias de aprendizaje, son las que me define el coformador cuando tenemos la reunión de concertación. Miren lo que les decía. Mi firma es esta, mi firma es en letra despegada. Yo nunca aprendí a hacer firma pues así especial, con rayitas, circulitos. Yo nunca pude familiarizarme con ese tipo de firmas. Una vez se termina la concertación de funciones, yo devuelvo el formato, el aprendiz debe de firmarlo, ya tienen claro qué es la firma que debe agregar, el jefe inmediato lo debe de firmar y posteriormente ya el aprendiz debe de subir esta evidencia que fue la concertación, la debe subir a la plataforma. Cuando programemos la evaluación 1, ya que vamos a diligenciar de este formato, vamos a diligenciar la información correspondiente a esta que recibe este nombre, momento 2. En el momento 2, lo que se evalúan son factores técnicos y factores actitudinales a través de estas variables que están planteadas. También, una vez se termina la reunión, yo devuelvo el formato con mi firma, el aprendiz posteriormente lo firma junto con su jefe y lo registra en la plataforma en el espacio de la evaluación 1. Y por último, tenemos la evaluación número 2, que es la que dentro del formato se denomina momento 3. Nuevamente se vuelven a evaluar factores técnicos, factores actitudinales y comportamentales. Hay un espacio para una retroalimentación adicional para el coformador, para el aprendiz
Normalmente uno pregunta acá, pues, qué desea destacar de las prácticas realizadas y tiene nuevamente las firmas. Como pueden ver, el formato está unificado para los 3 seguimientos. Con que esto fue una mejora que le hicieron al formato. Anteriormente siempre se manejaba de manera independiente el formato para cada reunión. En cambio, para las reuniones que ustedes van a tener dentro de su seguimiento, siempre vamos a poder hacer la trazabilidad de lo que se hizo en la reunión anterior. Por ejemplo, con esta aprendiz, la evaluación 1, ¿cuándo va a ser? Ya quedó para el próximo año. Se vuelve a retomar este formato, que es el que el aprendiz debió de haber registrado ya con las firmas completas. Yo lo descargo y procedería entonces a diligenciar el espacio del momento 2, que es el que corresponde para la evaluación número 1. Aquí tenemos entonces, muchachos, en resumen, los formatos que les mencioné. Ya voy a dar como el espaciecito, vamos a hacer una rondita más o menos, puedo disponer de unos 10 minutos más para brindarles alguna orientación a alguna duda que usted tenga en el momento y pues voy a pasar a mostrarles mientras que ustedes van mirando de pronto pues como si van a presentar o a consultarme en algo, la forma en que voy a atender la solicitud es con las manitos levantadas, entonces si quieren, digámoslo así, pueden ir haciendo filita de la manito levantada y por lo pronto lo que yo les quiero mostrar es que identifiquen en qué espacio ustedes van a encontrar los enlaces para el envío de evidencias de su etapa productiva. Deme un momento, por favor, acá. Estoy ingresando a la plataforma. Voy a mostrar el ejemplo de un espacio ya configurado. Voy a mostrar el de coordinación de procesos logísticos, que es donde ya tengo aprendices que iniciaron por vínculo laboral y que pues obviamente les tuve que configurar o le configuré a la ficha pues los espacios respectivos. Deme un momento, aquí está cargando la plataforma. ¿Me confirman por favor si sí están viendo la plataforma? Sí, señora. Sí, señor. Ok, ok, gracias. Entonces, ¿en dónde es independiente si son de desarrollo publicitario, del programa que sea? ¿En dónde van a encontrar ustedes los enlaces para enviar sus evidencias de etapa productiva? Pues se pueden desplazar por la parte central o aquí sobre el panel izquierdo. Miren que debajo, normalmente queda como ubicado debajo de secciones en línea o está el espacio que se llama así, etapa productiva. Entonces, si ustedes ven o se desplazan por el centro, van a llegar a este ítem que se llama etapa productiva y como lo pueden ver, mire que ahí aparece el nombre de las evidencias. Formalización de inicio de etapa productiva. Ya ustedes tienen claro que de acuerdo a la alternativa en la cual van a realizar sus prácticas, esta evidencia pues va a variar. No es lo mismo el registro de un aprendiz de la formalización de etapa productiva que esté por contrato de aprendizaje al que está por vínculo laboral o al que está por una pasantía o al que está por un proyecto productivo. ¿Sí? Concertación de funciones. Por aquí vi una pregunta que si están viendo lo que yo proyecté. ¿Están observando el espacio de la plataforma? Nuevamente me confirman. Sí, señora. Sí, Ok, señora. entonces, no, alguien que preguntó, no sé de pronto o en qué modo de visualización tiene
la conexión, porque miren que el espacio de lo que yo estoy hablando, pues sí lo están viendo. Concertación de funciones, ya saben que esta es la primera reunión que se programa y se realiza con el jefe y el aprendiz. Ya saben que esta concertación se presenta o se hace en el formato 023, que son las dos primeras hojas. Yo soy la que lo diligencia, una vez se termina la reunión lo devuelvo para que lo terminen de firmar y el aprendiz posteriormente deberá registrarlo en este espacio. Bitácoras. Si ustedes ven, acá hay una carpeta y en esta carpeta, en este momento, está la bitácora actualizada, pues con la versión actualizada. Si de pronto llega a cambiarse y actualizarse el formato, realmente, muchachos, esa bitácora se envía y se les actualiza y se les envía por correo electrónico. Porque a veces de pronto no se actualiza aquí en la plataforma, chicos, porque nosotros manejamos muchos aprendices, son muchas fichas y el tiempo realmente hasta allá no da. Entonces es más práctico, más efectivo y más rápido enviar ese formato por correo electrónico. Eso sucederá si el formato llega a actualizarse. Por lo pronto, en este momento se está utilizando el formato que se les dispuso acá. Y como lo pueden ver, aquí está el espacio para registrar la bitácora 1, la bitácora 2, 3, 4, etcétera, hasta la bitácora 12. ¿Cada cuánto se presentan las bitácoras? Cada 15 días. Ya ustedes vieron un ejemplo. Ese ejemplo, una vez ustedes se formalice el inicio de sus prácticas, yo les hago llegar ese ejemplo de bitácora ya diligenciado. Y está el espacio para registrar la evaluación de seguimiento 1, el espacio para registrar la evaluación de seguimiento 2 y está el espacio para registrar la certificación satisfactoria de etapa productiva, que recuerden que esta sería la última evidencia que ustedes van a registrar ya, digamos, cuando vayan a finalizar sus prácticas como tal. Espero que me hayan diligenciado, por favor, la asistencia. Requiero presentar esta evidencia mañana a la coordinación académica y a su respectivo instructor vocero. En este momento veo que hay, ya les voy a confirmar, 16 registros. Hay 16 registros. Y tenemos, yo me tengo que descontar de acá, 20 registros, aunque ahorita había un poquito más, hay personas que se han ido retirando. Eh, en esta asistencia estoy viendo acá, aquí se encuentra Edelmira Natalia Noguera, de Desarrollo Publicitario. Edelmira, ¿estás acá? Bueno, le quedó mal diligenciada la ficha. Afortunadamente, como solo hay una ficha de desarrollo publicitario, pues sé cuál es el número. Y también en el número de ficha le quedó erróneo el dato que registró a Nancy Lorena, pero también pues no hay problema porque sé cuál es la ficha. Aquí solo hay dos fichas. Si alguien todavía está pendiente de registrar, por favor colabóreme haciendo el registro. Voy a volver a poner el registro de asistencia en el chat. Y ahora sí, chicos, vamos entonces a dar el espaciecito. Solo veo en este momento una manito levantada. Jessica Domínguez. Aquí preguntaron que dónde se hace el registro. Acá debe de volver a colocar el enlace para el registro de la asistencia. Jessica, cuéntame qué duda tienes al respecto de la información de lo que se habló hoy. Buenas noches, instructora Ana. De antemano pido disculpas por la falta de conocimiento, pero yo quiero ser reiterativa y preguntarle para que haya una comunicación asertiva. ¿Será
o es obligatorio, ¿cierto? Que yo tenga que hacer la parte del semillero de investigación antes de entrar a las prácticas como tal, porque yo no he hecho nada de Sí, eso. señorita. Sí, señorita. Es un requisito obligatorio, no es opcional. Para que te puedan admitir en este momento el desarrollo de etapa productiva, bajo la modalidad de proyecto productivo, el requisito previo es el semillero de investigación. Durante el año, o al menos en este año, fueron como en 2 momentos que se abrieron inscripciones. El semillero como tal no lo manejo yo, el semillero lo maneja es el señor Hugo Semanate junto con el otro compañero Oscar Germán. Ellos son los encargados de liderar este proceso. Como les digo, cuando se lanzan inscripciones, uno las publica a través del anuncio de la plataforma, se les envía la comunicación a través de los voceros, de la ficha o el instructor vocero de la ficha para que tenga conocimiento y se puedan inscribir. Ya en este año ya toca esperar porque ya pues por este resto de año no han abierto nuevas inscripciones, ya nos toca esperar hasta febrero para Sí, ver señora, la cuándo, información es como para obtener el correo electrónico de ellos para poder comunicarme en caso. Bueno, una es, ya te voy a dar el datico, regálame aquí un instante, pero como te digo, pues tú puedes tener obviamente el contacto de los dos instructores, dame un momentico acá lo busco, pero igual, cuando se abren convocatorias de inscripción, nosotros enviamos correos, publicamos en la plataforma. Entonces, mira, acá voy a proyectar. ¿Me confirmas, por favor, si estás viendo la pantalla? Si están los datos de las personas responsables de manejar el semillero de investigación. Sí, señora, muchas gracias. Ok, Muchas gracias. tómale fotico para que quedes con los datos y de pronto, pues si quieres directamente validar, porque pues esa fecha realmente no la tenemos en conocimiento, lo único que tenemos claro es que ya por este año no hay inscripciones abiertas para el semillero de investigación. ¿Listo? Bueno, tenemos a Viviana. Viviana Carolina Dévalo, se me hace familiar. Tú eres de procesos logísticos, ¿cierto? Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. Y ya te respondí la autorización. Sí, sí, señora, ya estoy en el proceso para para el miércoles la reunión. Ok, bueno, cuéntame cuál es tu inquietud. Sí, respecto a las bitácoras, por lo general siempre van a ser las mismas actividades, digamos en el sentido de que yo siempre hago como las mismas actividades. Ahí ya en la bitácora simplemente es como actualizar las fechas y firmarlas y pues colocarle bitácora 1, 2, 3. Ajá, sí, si tu quehacer siempre es como el mismo, efectivamente, lo que va a cambiar entre una y otra bitácora será la numeración de la bitácora, el periodo, ¿cierto? Porque pues son cada 15 días, entonces ya sabes que el periodo tiene una fecha inicial y una fecha final, y la parte donde describe las actividades, pues claro, la fecha de inicio y fin. O sea, Okay. si resulta en el camino alguna otra actividad, pues ya sabes que es importante que la registres. Ok, vale, muchas gracias, profe. Con gusto, Viviana. Luz Vanessa Camargo, ¿cuál es tu inquietud? Buenas noches, instructora. Yo tengo una duda respecto a lo de contrato de aprendizaje. Digamos, si yo estaba Bueno, buscando empresa por primero cuéntame de qué programa eres. ¿Eres de procesos logísticos o de publicidad? de publicidad. Ajá, bueno, ahora sí tu pregunta. Ok. Si yo estaba buscándole contrato de aprendizaje por el sistema de gestión de aprendices, el SGVA. Vea, Y ajá.
ahí me postulé a una empresa y como que la empresa está viendo, digamos, si sí me permite realizar las prácticas o no. Ya cuando la empresa me dé el visto bueno, ahí paso a comunicarme con su merced respecto Ujú. como a la autorización de que sí me den el visto bueno para hacerlas. No. Te recuerdo que para contrato de aprendizaje no requieren de autorización de la coordinadora académica. Las únicas alternativas que requieren tener el visto bueno, el aval, la autorización de la coordinadora es vínculo laboral y pasantía. Contrato de aprendizaje no. Ok, entonces ahí me tocaría rellenar el formulario y pues decirle en este caso a su merced de que ya inicié como la etapa productiva con la empresa. Cuando tú dices rellenar el formulario, ¿es cuál formulario? Pues, o sea, es que no sé si estoy confundida entre lo de vínculo laboral y el contrato de aprendizaje. Em, Tengo que mostrar lo de las Pues funciones a realizar, ¿sí? vínculo laboral y contrato de aprendizaje son dos alternativas diferentes, Laura. Tu ejemplo Sí, me lo pero hiciste desde contrato de aprendizaje. sí, señora. Si la empresa te admite y firmas contrato de aprendizaje, inicias tu proceso de prácticas y ya, pues, o sea, si lo inicias de aquí a la otra semana, me lo notificas. Si no, ese seguimiento como tal estaría empezando, o sea, el tiempo, pues a ti te cuenta, pero si te avisan por allá el 26 de diciembre o te dicen, no, empiezas es a mediados de enero, aunque por contrato de aprendizaje, según la plataforma, están proyectados para iniciar en febrero. Y no sé si ahí en la plataforma vayan a tener esa dificultad y el sistema sí los deje iniciar antes. Entonces, como tal el seguimiento, yo te lo estaría empezando a hacer es desde febrero. O sea, una vez lleguemos, a nosotros nos toca empezar a hacer una depuración, validar quiénes ya iniciaron prácticas, quiénes iniciaron por contrato de aprendizaje y de pronto quienes para esa época van a iniciar por pasantía y vínculo laboral. Entonces, si vas a iniciar tus prácticas por contrato de aprendizaje, tú deberás tener en cuenta, voy a volver aquí a la presentación, en la formalización de inicio de etapa productiva en la plataforma, ¿qué deberás registrar? El formato 165 y la copia del contrato de aprendizaje. Esto lo puedes hacer si tú inicias prácticas ahora en diciembre, en enero, es una evidencia que tú podrás registrar. La concertación de funciones, esta es la que ya quedará pendiente para iniciar una vez nosotros empecemos el contrato. Las bitácoras también se podrían diligenciar porque el formato está disponible en plataforma. Entonces, no te me puedes confundir. Vínculo laboral y contrato de aprendizaje son dos alternativas diferentes y cada alternativa, pues ahorita en lo que les mostré, tiene especificadas las evidencias. Esa presentación que les mostré, yo se las voy a subir también en la plataforma en donde va a quedar disponible la grabación, va a quedar también disponible la presentación. ¿Listo? Sí, señora. Ya ahí resolví la duda. Es que, o sea, la pregunta iba más como por el lado de que, en dado caso de que me confirmaran ahorita en diciembre, o sea, que si se le notificaba a su merced, porque ellos, o sea, saben de que, digamos, las prácticas me las habilitan para febrero. Ujú. Pero Sí, ya me y lo quedaron que dudas pasa es resueltas. que, ok, sí, lo que pasa es que ya, como nosotros terminamos contratación, nosotros no podemos hacer ningún tipo de seguimiento, ni ninguna orientación, ni asesoría, ¿cierto? Pero tú puedes, pues, si las llegaran a habilitar y son permitidas, y si no, ya, pues para febrero se estaría haciendo formalmente el seguimiento, ¿listo? Ok, sí, señora. Bueno, tengo por acá, hay un usuario, Esme3092. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿De qué programa es? Buenas noches, instructora. Mucho gusto, Esmeralda Muñoz, de Desarrollo Publicitario.
publicitario. Buenas noches, Esmeralda. ¿Cuál es tu duda? Sí, mira, si yo consigo la empresa para hacer las prácticas, tengo entendido que uno de los requisitos mínimos es que lo afilien a la ARL. Pero pues si uno ya está afiliado a una ARL por el trabajo que uno ya tiene. Ujú. Bueno, muy importante esa pregunta que estás haciendo. Resulta que así tú tengas actualmente por el vínculo laboral que tienes una ARL, sí o sí, bajo tu práctica de pasantía y de acuerdo al decreto 055 del 2015, debes de tener una ARL adicional como pasante. A veces esto es como por desconocimiento de las empresas y dicen, no, pero es que no, es que él ya tiene una ARL, como para qué lo voy a afiliar, pero eso es por desconocimiento de normatividad, que es bien delicado. Que sí puede tener una persona dos afiliaciones, sí. Una es la de tu vínculo laboral y la otra sería una afiliación a la ARL como pasante, donde realmente la empresa debe proceder a hacer un registro de una afiliación que tiene ya pues como digamos una particularidad específica que se llama afiliación planilla tipo K. Planilla tipo K. Esa en traducción quiere decir que esa persona es un pasante o es un estudiante que está haciendo prácticas por pasantía. Así lo tienen categorizado en las ARL. Ah, que es que la empresa nunca había tenido pasantes, que es que no saben cómo hacer esa afiliación. ¿Será que el SENA me explica cómo? En este caso, el SENA no es la persona indicada para explicarle eso. En este caso, la empresa deberá acudir a la aseguradora, definir qué es un aprendiz de pasantía y la afiliación se hace bajo la planilla tipo K. Y ya pues los documentos que la aseguradora solicite y normalmente sé que presentan ese formato 191, el acuerdo de voluntades, porque la aseguradora pues tiene que constatar que efectivamente el aprendiz sí está haciendo, cumpliendo con una función dentro de la empresa. ¿Te queda claro, Esmeralda? Entonces, no te sirve tu ARL de tu vínculo laboral, sino que por normatividad se exige que un pasante o un aprendiz por pasantía debe también estar afiliado a ARL bajo la modalidad de pasante. Ok, sí, señora. Listo. Bueno, aprendices. Bueno, por acá veo otra manito y con esto concluimos entonces la sección de dudas e inquietudes. Cuéntame, por favor, Armando, ¿qué duda tienes? Aquí nuevamente puse la proyección de la diapositiva con mis correos electrónicos para que tomen notica de ellos por si durante esta semana y la otra, porque ya pues estaríamos finalizando con la contratación, pues llegan a requerir, digamos, de alguna orientación. Armando, buenas noches, ¿cuál es tu duda? Sí, buenas noches, instructora. Yo soy de procesos logísticos. Yo tengo dos Ajá. preguntas. Para este momento, para este tercer momento, hay que hacerle envío del formato F165 a su correo. No, Armando, el formato 165 lo deben de diligenciar, es ya para trámites de iniciar prácticas, me explico. Si usted va a hacer Ok. sus prácticas por vínculo laboral, pues ya ustedes están informados cuáles son los requisitos previos que me deben de enviar, puesto que por vínculo laboral la autorización de inicio la da la coordinadora. Ahí es donde me envían el formato 165 diligenciado, copia del contrato y también el certificado de funciones.
Ah, que es que yo lo que voy a hacer es una pasantía, ya tengo la empresa, entonces previamente me debe enviar el formato 165, el formato 191, que es el acuerdo de voluntades, el certificado o registro de existencia de representación legal de la empresa y la cédula del representante legal. De esa información hablamos ahora, ¿cierto? Yo de ahí ya hago el trámite ante la coordinadora, ella autoriza y yo les devuelvo a ustedes el 165 firmado. Pero en ningún momento, si usted no va a iniciar todavía las prácticas, usted a mí no me tiene que enviar ese formato. Ese formato realmente me lo envían, es ya como parte del proceso previo para iniciar la etapa productiva. De acuerdo, entiendo, instructora. Y la segunda pregunta que le quería hacer es que estoy un poco como confundido en cuanto a algo y es que, o sea, yo tengo entendido que el inicio de la etapa práctica es en febrero, pero en cuanto al aplicativo SGVA, nosotros ya nos podemos postular antes que Claro, ustedes se podían postular desde que iniciaron su formación lectiva. No tenían que haber esperado, pues a no ser que tuvieran un trabajo en ese entonces y dijeran, no, por el momento pues no voy a tomar ese contrato de aprendizaje, pero ustedes se podían postular durante la etapa lectiva para ser patrocinados y ya una vez inicien etapa productiva, pues obviamente sí se deben de presentar a la empresa para cumplir con ese contrato de aprendizaje. O sea que ahora como tal, o sea, podemos aplicar, pero no iniciar, ya que el inicio es en febrero. Es Sí, lo que entiendo. porque en el sistema, sí, porque en el sistema va a mostrar que están habilitados, es para empezar en febrero del 2026. Pero puede postularse y uno no sabe que durante este tiempo empiecen con más convocatorias. O sea, el proceso de consulta, muchachos, para los interesados por contrato de aprendizaje debe ser permanente. Hoy una empresa, ustedes pueden entrar hoy y no ver convocatorias y pueden ingresar mañana y ver convocatorias disponibles. Entonces ahí el ejercicio de consulta debe ser permanente. Listo, Armando. De acuerdo, sí. Gracias, muchas gracias. Con gusto. Bueno, aprendices, entonces vamos a dar por finalizado ya esta última inducción de etapa productiva. Voy a parar en este momento la grabación. Ya saben que esta grabación va a aparecer